cordero al matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Muy buenos días, iglesia. Que Dios les bendiga a todos. Como siempre les digo, es un placer poder estar reunidos con ustedes a través de este medio para seguir compartiendo acerca de la palabra del Señor, para seguir meditando juntos en los tesoros que Dios tiene en su palabra. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, pues estamos en una serie de devocionales o predicaciones, si ustedes le quieren llamar así, porque algunos son extensos, pero vamos a llamarle devocionales por ahora. Sí, una serie de devocionales en los que estamos haciendo memoria sobre algunos acontecimientos importantes dentro de la vida ministerial del Señor Jesús. Y estamos en esta serie porque, bueno, pues como ustedes lo saben, estamos entrando a la celebración mundial que se le conoce como la Semana Santa, ¿no? Una celebración que se conoce en todo el mundo, que de alguna manera pues en todo el mundo se hace mención acerca de esto, acerca de esto que sucedió con respecto a la obra salvadora de Jesús, aunque en la gran mayoría, como ustedes también lo saben, pues más lo tratan como una época vacacional que como lo que realmente es, ¿no? Para el mundo cristiano, para la iglesia de Jesucristo, para todos aquellos que son creyentes y que tienen cierto conocimiento acerca de Jesús, pues es una época en la que estamos recordando precisamente el ministerio de Jesús y su obra salvadora en este mundo, una obra por supuesto de gran importancia y gran vitalidad para todo el mundo cristiano. Y pues estamos en esa serie, hermanos, en nuestra iglesia, y a mí personalmente me ha tocado compartirles a ustedes un devocional al que se le ha titulado Controversias. Controversias porque, como ustedes lo saben, el ministerio de Jesús se caracterizó principalmente, hermanos, por ser perseguido casi todo el tiempo, perseguido por envidia y porque el diablo sabía, por supuesto, quién era Jesús. Y pues en muchas de esos momentos de su vida ministerial, pues fue perseguido, ¿por qué no decirlo de esa manera? Fue perseguido por los religiosos de aquella época. Y pues es lo que vamos a ver en este momento, algunas de esas discusiones que tuvo con algunos de ellos, discusiones donde el Señor Jesús revela quién es Él, donde nos deja ver algunas cosas, algunos aspectos importantes acerca del futuro, ¿verdad? Acerca de los tiempos cuando ya su iglesia esté con Él en el cielo, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y bueno, pues vamos a dar inicio, hermanos, a este devocional que esperamos que pueda ser de gran bendición para ustedes. Y que no se olviden, hermanos, de que más que ser una época vacacional, es una época en la que recordamos una victoria, una gran victoria, hermanos, un momento histórico para la iglesia de Jesucristo, para cada uno de nosotros, porque como les vuelvo a repetir, estamos recordando, hermanos, la época en la que Jesús inició su ministerio, pero también lo consumó de manera extraordinaria, comprándonos a nosotros con su sangre y dándonos salvación eterna. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Como ustedes lo saben, pues el ministerio de Jesús se caracterizó, como les decía hace un momento, porque siempre fue perseguido de alguna manera, o por el diablo directamente, o por aquellas personas que se dejaban usar por el diablo. Y la gran mayoría de estas personas que lo perseguían, pues obviamente no era gente cualquiera. No es gente sin conocimiento de Dios, no era gente sin conocimiento de Dios, sino que gente que aparentemente conocía a Dios, gente que servía en las sinagogas y que tenía lugares importantes dentro de los lugares donde se reunían a realizar sus cultos religiosos,
¿verdad? Gente que en la actualidad pues serían líderes y gozarían de títulos importantes ministeriales, ¿verdad? Para que se den una idea, eran gente tan importante, estos hombres, que además no solamente eran líderes religiosos, sino que además representaban también muchas veces políticamente al pueblo ante el gobierno romano, ¿verdad? Y pues seguían a Jesús a donde quiera que fuera, pero no por aprender de sus enseñanzas, sino más bien para buscar errores de los cuales echar mano de él, ¿verdad? Y ridiculizarlo delante de la gente. Las enseñanzas de Jesús herían, por llamarlo de alguna manera, entre comillas, herían las sensibilidades, ¿verdad? Se ponían, como decimos vulgarmente aquí en México, pues muchas veces a los religiosos les quedaba el saco cuando Jesús predicaba, ¿verdad? Como decimos vulgarmente, ¿verdad? Les quedaba el saco. Y esto por supuesto que les molestaba a estas gentes, ¿verdad? Jesús predicaba y ellos se ponían furiosos principalmente por dos cosas. Primero, porque por la gracia que tenía Jesús ante la gente, ¿verdad? Ustedes saben que la gente lo quería, que la gente pues veía en él esperanza, ¿verdad? Y esto le molestaba a muchos, ¿verdad? Y en segunda, porque les parecían pedradas las palabras de Jesús, como les decía también hace un momento. Y obviamente toda esta gente envidiosa, hermanos, todos estos religiosos que no simpatizaban con Jesús, pues muchas veces buscaron hallar en él algún error dentro de sus enseñanzas, o encontrar un error incluso a través del cual pudieran acusarlo ante las autoridades de aquella época, ¿verdad? Y pues vamos a ver, como les decía hace un momento, pues diferentes discusiones que él tuvo con diferentes grupos religiosos. Y el primero de ellos vamos a ver, hermanos, que es una discusión acerca de el tributo, ¿verdad? Y en esa persecución que tenía Jesús, hermanos, en alguna ocasión un grupo religioso que fueron los fariseos, ¿verdad? Hicieron participar a un grupo político que se llamaba, les llamaban los herodianos, aquel grupo político. Y era un grupo, hermanos, como les vuelvo a decir, político no precisamente religioso, sino político al 100%. Y al parecer este grupo de herodianos estaba conformado por judíos que simpatizaban precisamente con Herodes y que tenían cierta influencia con las autoridades romanas. Eran contrarios, por supuesto. Fíjense ustedes, era un grupo, hermanos, contrario a los fariseos. Sin embargo, los fariseos, con la intención de pues de hallar algún mal en Jesús, se unieron con ellos. Fíjense ustedes nada más hasta dónde llega la maldad de la gente, ¿verdad? Que siendo grupos opuestos, decidieron unirse para tratar de hacerle mal a Jesús, ¿verdad? Y esto lo podemos ver ahí, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 6, donde tanto fariseos como herodianos se ponen de acuerdo y planean una trampa en contra de Jesús. Vamos a leer, hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 13 al 17, y dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Lo daremos o no lo daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Entonces ellos le trajeron la moneda y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le contestaron: del César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. Bueno, hermanos, pues yo creo que esto es un cuestionamiento que le hacen los religiosos de aquella época. De hecho, todo este
esta discusión se centra principalmente en esa pregunta que le hacen ellos, ¿verdad? Los fariseos y los herodianos. ¿Es lícito dar pues impuestos, ¿verdad? Al César? ¿Es lícito darle tributo al César? Le preguntaban ellos. Y es aquí, hermanos, donde se centra la discusión de este momento, ¿verdad? De este momento de la historia en el ministerio de Jesús, porque intentaban ponerle trampas, como les vuelvo a repetir, intentaban ponerle trampas a Jesús para tener algo de qué acusarle, principalmente por la envidia que le tenían. Pero, hermanos, ellos pensaban, ¿verdad?, que como era judío, seguramente estaría en contra de obedecer al pueblo opresor, ¿verdad?, que en este caso era Roma. O quizás, hermanos, que se opondría directamente y totalmente, se opondría a Jesús a honrar al César, ¿verdad? Porque, hermanos, yo creo que la pregunta de los fariseos era en relación sobre si era necesario honrar al César sobre Dios incluso, ¿verdad? Yo creo que por ahí va más o menos la pregunta que le hacen los religiosos, porque pues obviamente ellos nunca mencionan a Dios, pero Jesús, que conocía perfectamente los pensamientos de ellos, sabía muy bien por dónde venía la pregunta. Y la respuesta de Jesús pues era: denle al César lo que le pertenece al César, y a Dios honrenle con adoración. Hermanos, a Dios se le honra también, por supuesto, con las riquezas. Nosotros ya hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de diferentes maneras en las que debemos de honrar a Dios, y yo les hablaba hace algunas semanas atrás acerca de situaciones, de responsabilidades que tenemos con Dios, principalmente en lo que se refiere, por ejemplo, a los diezmos, ¿verdad? Y yo les decía, hermanos, que a Dios no solamente se le honra con alabanzas, no solamente se le honra con oraciones, que sí es cierto, ¿verdad? Y es bien importante darle gracias a Dios con nuestros cantos, ¿verdad? Pero también, hermanos, y no me dejarán mentir, muchos de ustedes que han experimentado en sus corazones gratitud con Dios, ¿verdad? Una gratitud real, ponen todo lo que tienen ustedes, no solamente sus vidas, sino todo lo que les pertenece, hermanos, a los pies de Dios. No me dejarán mentir ustedes, ¿verdad? Y si ponemos todo lo que nos pertenece a los pies de Dios para honrarle, pues también, por supuesto, le ponemos a sus pies nuestros bienes económicos, ¿verdad? Y, hermanos, por eso yo les digo que a Dios también se le honra, hermanos, con la cartera, se le honra con el producto de nuestro trabajo, hermanos. Muchos predicadores en la actualidad no están de acuerdo con estas enseñanzas, incluso evaden el hablar acerca de temas como el diezmo, ¿verdad? Pero la realidad, hermanos, es que a Dios se le adora también, hermanos, con nuestras riquezas, sean pocas o sean muchas, con el producto de nuestro trabajo. Y como les vuelvo a repetir, miren, yo creo que la pregunta de los fariseos era dirigida precisamente a esto, ¿verdad? ¿Es necesario honrar al César antes que a Dios? ¿O honrarlo por encima de Dios? Porque ellos nunca mencionan a Dios en la ecuación de este cuestionamiento. El que lo menciona es Jesús. Y si lo menciona Jesús, hermanos, es porque sabe perfectamente bien, ustedes lo saben de hecho, ¿verdad?, que Jesús, siendo Dios, conocía perfectamente bien los pensamientos y las intenciones de los corazones, hermanos. Por eso Jesús les da una respuesta completa y totalmente magistral a este cuestionamiento que le hacen, ¿verdad? Denle al César lo que le pertenece al César, pero a Dios también denle lo que es de Dios. Ok, el César pide un tributo y Jesús nunca se opuso a pagar impuestos, ¿verdad? Ustedes saben que hay varios pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de que Jesús respeta la autoridad romana y paga impuestos, ¿verdad? Y es lo que les enseña Jesús con esta respuesta que da. Denle al César lo que es del César. Al César le pertenecen los tributos
pero a Dios denle lo que es de Dios. La adoración, e incluso en la adoración, hermanos, va incluido también, por supuesto, honrarle con nuestras riquezas, honrarle con el fruto de nuestros trabajos, sin dejar de cumplir con lo que las autoridades piden. Amén. Ese fue un cuestionamiento, hermanos, que le hicieron los hombres de aquella época para intentar, hermanos, hacer que Jesús cometiera un error y acusarlo delante del César, ¿verdad? Para que, delante de las autoridades romanas, ¿verdad? Para que lo castigaran. Pero incluso, hermanos, también, también trataban de acusarle delante de las autoridades religiosas de aquella época, ¿verdad? Por eso, hermanos, es bien interesante la respuesta que les da Jesús al decirles a estos hombres: denle al César lo que le pertenece a él, pero al Señor no dejen de honrarle, porque es el que nos da las fuerzas para poder vencer cada día, el que nos da las fuerzas para poder realizar nuestro trabajo, el que nos da la sabiduría para poder salir adelante de los problemas y poder cumplir nuestras metas todos los días. Amén. Por eso, hermanos, es tremendamente interesante la respuesta que les da Jesús. Amén. Bueno, y el segundo cuestionamiento, hermanos, que le plantean a Jesús se encuentra ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versos 23 al 33, que va relacionado con la resurrección. Amén, dice la palabra de Dios así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también sucedió con el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que todos serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se maravillaba de su doctrina. Amén. Bueno, hermanos, pues como siempre, ¿verdad? Los religiosos se querían poner a las patadas con Sansón, como decimos nosotros por aquí, ¿verdad? Se querían poner a las patadas con Sansón, hermanos. Nunca le iban a ganar a aquel que es todo sabiduría, ¿verdad? Y pues en esta controversia, hermanos, participan los saduceos, que eran un grupo religioso y también político, ¿verdad? De hecho, eran ellos quienes conformaban el Sanedrín. Figúrense ustedes la importancia que tenían estos hombres, que a pesar de su privilegiado lugar religioso, ¿verdad?, no creían en la resurrección, que era, por cierto, este cuestionamiento que le hacían más por ignorancia, ¿verdad? Por ignorancia de ellos le hacían preguntas difíciles a Jesús. Difíciles no para Jesús, sino difíciles para ellos, ¿verdad? Porque no creían en la resurrección. Sin embargo, le hacen esta pregunta a Jesús, ¿verdad? Para ver qué contestaba, para ver si era lo suficientemente capaz, lo suficientemente digno de llamarle rabino, de llamarle maestro, ¿verdad? Insisto, hermanos, una vez más una pregunta intentando ridiculizar al Señor, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, en la resurrección, como bien dijo el Señor en este pasaje, ¿verdad? Ya no será necesario unirse en matrimonio, ya no habrá necesidad de las mismas cosas que se tienen en esta vida física, ¿verdad? Hermanos, de hecho, Jesús nos da una enseñanza impresionante en este pasaje, porque es una esperanza, hermanos, nos revela la esperanza más grande que tenemos todos ante una situación
tan difícil, hermanos, y tan complicada de entender y de asimilar para todo ser humano, que es la muerte, hermanos. En estos días, en estos últimos meses que hemos estado viviendo ya de pandemia, ¿verdad? Que ya ha durado casi un año, ¿verdad? La idea de la muerte, hermanos, es algo que ha atemorizado a muchos, a creyentes y también a incrédulos, ¿verdad? Porque el hecho de pensar en la muerte, hermanos, es algo que de alguna manera a todos nos atemoriza, porque no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar más allá, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús en este pasaje nos da una esperanza, hermanos, brillante, genial, ¿verdad? A través de su palabra, cuando nos dice ahí precisamente, hermanos, en el capítulo 31, ¿verdad? En 31 al 33, cuando dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y Jesús les dice, ¿cómo es que dice Dios esto? Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y me acordaba, hermanos, cuando meditaba yo en la preparación de este devocional, me acordaba yo de ese pasaje, de ese otro pasaje donde Jesús les decía a los discípulos, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén, hermanos, es un pasaje revelador, un pasaje de esperanza, ¿verdad? Un pasaje en el que el Señor nos exhorta a tener confianza en Él, aún en situaciones difíciles y traumáticas como la muerte. Hermanos, la muerte es un momento difícil, ¿verdad? Del final de la vida, que todos en algún momento tendremos que enfrentar, ¿verdad? Ya sea por un familiar o incluso la muerte propia si el Señor no viene antes. Pero recordemos siempre, hermanos, esta enseñanza, esta palabra que el Señor Jesús nos da, porque no nos la da un predicador, no nos la da ningún líder religioso, sino el mismo Señor Jesús nos la da. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es algo, hermanos, que el Señor Jesús vino a traer para ti y para mí, con su ministerio, con su obra salvadora, con su sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que recordar todos como cristianos antes de irnos incluso de vacaciones, ¿verdad? Hermanos, recordemos este momento importante en la historia del cristianismo, ¿verdad? Porque vaya, básicamente lo que estamos recordando es eso, hermanos, la obra redentora del Señor Jesús y la consumación de esta obra que nos trae esperanzas como esta que acabamos de leer, ¿verdad? Que acabamos de recordar, ¿verdad? En este pasaje de San Mateo 22. Amén. Bueno, vamos a el siguiente discusión, hermanos, que se la encontramos ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 28 al 34. Y esta discusión, hermanos, es sobre el primer mandamiento, o más bien dicho, el gran mandamiento, ¿verdad? Dice la palabra así: acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba les dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle nada. Amén. Todos los mandamientos de Dios, hermanos, todos los mandamientos que tú y yo podemos ver en el libro del Éxodo, de Deuteronomio, ¿verdad?
y toda esa serie de enseñanzas y de leyes que el mismo Moisés le dio al pueblo en su momento, ¿verdad? Todas esas leyes, hermanos, de comportamiento se reducen a solamente dos, y que son precisamente, hermanos, estas leyes, estos mandamientos que acabamos de leer en este pasaje, ¿verdad? Incluso los 10 mandamientos, hermanos, se reducen también a estos dos. Por eso Jesús le menciona, ¿verdad?, al escriba que toda la ley de Dios se reduce a estos dos mandamientos. Como sabemos, hermanos, incluso el Sermón del Monte, hermanos, que es una enseñanza magistral por parte del Señor, ¿verdad?, también, hermanos, se reduce a estos dos grandes mandamientos. Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El amor al prójimo y entre los hermanos es característica principal del pueblo de Dios, hermanos. Algo que el mundo jamás tendrá. Y recuerdo a una persona que se dirigía, ¿verdad? Una persona que no era de la iglesia, sino del mundo, ¿verdad? Recuerdo que esa persona se dirigía su vida por medio de un refrán o proverbio, ¿verdad?, del mundo, diabólico, por cierto, que dice que el que no tranza no avanza, ¿verdad? Un proverbio, hermanos, una enseñanza que pues lo que quiere es dar a entender que para poder triunfar y lograr objetivos en la vida es necesario robar a otros, es necesario hacerle daño a otros, es necesario, ¿verdad?, hacerle todo tipo de males al prójimo, ¿verdad? Robar, hablar mal y mandar a tu hijo a golpear a otros, ¿verdad? A otros niños incluso, ¿verdad? Todo ese tipo de enseñanzas, hermanos, que a veces las tomamos a la ligera, que a veces podemos incluso enseñarlas a nuestros familiares, ¿verdad? A nuestros pues amigos incluso, ¿verdad? Todo ese tipo de enseñanzas, hermanos, no son otra cosa que parte, ¿verdad?, de la naturaleza caída que tenemos todos los seres humanos. Y es necesario, hermanos, que nos centremos en estos dos mandamientos para poder hacer la voluntad de Dios. Muchos en nuestras oraciones queremos le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos enseñe a hacer su voluntad, que nos enseñe a hacer lo que a Él le gusta, ¿verdad? Y pues, hermanos, es necesario que nos centremos en estos dos mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios, como dice aquí la palabra, amas a Dios de todo tu corazón, vas a buscar obedecerle, sí o sí, y no obedecerle en algunas cosas y desobedecerle en otras, como hace la mayoría de personas que dice amar a Dios, ¿verdad? Porque, hermanos, incluso dentro de la misma iglesia tú vas a ver a gente que cuando ocupa un lugar importante dentro de la iglesia, incluso gente que sirve dentro de la iglesia, que dice amar a Dios, pero afuera hacen cosas contrarias a lo que Dios demanda en su palabra, ¿verdad? Gente que incluso, hermanos, para ganarse un puesto, un lugar dentro de la iglesia, tienen que andar hablando mal acerca de otros hermanos que sirven o andarlos criticando, ¿verdad? Y pues, hermanos, como te vuelvo a repetir, cuando tú amas a Dios, lo buscas obedecerle, sí o sí, hermanos, sin condiciones, buscas obedecerlo de principio a fin y no solamente unas cosas sí y otras no. Amén. Por eso es necesario, hermanos, que nos centremos en estos dos grandes mandamientos. Si bien es cierto, hermanos, la ley de Moisés, con tantas leyes, con tantas ordenanzas, como que complica las cosas para todos nosotros, pero el Señor Jesús las viene a poner más simples, más sencillas para nosotros, ¿verdad?, en su misericordia. Y nos dice Él, ¿verdad?, es necesario solamente amar al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, imagínate tú. Quiero que pienses en este momento cuánto te amas, cuánto deseas tu bien, cuánto deseas cuidarte para no enfermarte, cuánto deseas tu bien para lograr tus objetivos, para lograr tus metas en la vida. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas harías tú en favor de tu familia, en favor de tus hijos, en favor de aquellas gentes que amas, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues todos esos deseos que tú tienes para con tu familia, para contigo mismo, ¿verdad?
ese mismo deseo, hermano, tienes que buscar proyectarlo también en tu prójimo. Cuando tú hayas logrado hacer esto, hermano, habrás logrado cumplir con toda la ley de Moisés. Amén. Y eso, hermano, ya hablaría de un gran avance para cada uno de nosotros. Y con ayuda de Dios, hermanos, es que se puede lograr esto. Amén. Incluso, hermanos, para el solo hecho de poder servir dentro de la iglesia, hermanos, un motor importante para todo servidor dentro de la iglesia, independientemente del cargo que tenga, ¿verdad?, es el amor al prójimo, hermanos. Porque nos va a llevar a estar en oración delante de Dios, nos va a llevar pues a preocuparnos por las necesidades de otros, nos va a llevar a buscar ver cuáles son las necesidades que tienen los hermanos de la iglesia y pues a ponerlas en oración delante de Dios, y si podemos, pues ayudarles también, ¿verdad? Pero sí, hermanos, es necesario que nos centremos mucho en estos dos grandes mandamientos que encierran a toda la ley. Amén. Vámonos, hermanos, con la siguiente discusión, hermanos, que es sobre el origen del Mesías. Y lo encontramos ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso 41 al 45, que dice así la palabra de Dios. Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron ellos: de David. Y él les dijo: ¿Cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y hasta el día de hoy, hermanos, la nación de Israel se sigue dando de topes con este pasaje, porque ellos esperan que el Mesías sea un hombre común y corriente, un hombre que los salve de sus opresores que tienen en este mundo terrenal, al igual que en los tiempos del mismo Jesús, en que ellos esperaban a un hombre que los guiara en rebelión contra el pueblo romano. Tal vez un guerrero o un soldado, no lo sé, pero ellos esperaban algo como esto, ¿verdad? Algo parecido a un soldado. Pero las mismas escrituras, hermanos, nos enseñan que Jesús inicialmente vendría a salvar al mundo y a salvar a su pueblo Israel de sus pecados, para darles primeramente una libertad espiritual total. Además de que Jesús, hermanos, debemos de entender y de comprender que Jesús nunca fue, ¿verdad?, un hombre común y corriente. Jesús es Dios metido en un cuerpo humano, pero como Dios, que es 3 veces santo, ¿verdad?, no podía ocupar un cuerpo concebido de forma natural. ¿A qué me refiero con un cuerpo concebido de forma natural? Bueno, pues no podía ocupar un cuerpo así como el tuyo y el mío, ¿verdad? Un cuerpo concebido de forma natural, un cuerpo que es concebido por la unión entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Por lo tanto, el cuerpo del Mesías, hermano, no podía ser concebido de esa forma, sino que tenía que ser forzosamente concebido de una forma santa, hermanos. Y esto solamente podía suceder, hermanos, de una forma sobrenatural y milagrosa con la intervención del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? A Jesús se le llama hijo de David porque nació en la familia de David, no porque tenga genética de David precisamente, ¿verdad? Así que la naturaleza de Jesús, hermanos, es 100% divina y 100% sobrenatural. El cuerpo de Jesús fue hecho por Dios sin intervención humana, ¿verdad? Solamente usando el cuerpo de María para gestar el cuerpo de Jesús, por 9 meses, ¿verdad? Y hay cosas, hermanos, que debemos de considerar acerca del verdadero origen de nuestro Señor Jesucristo. Y primero, hermanos, es que, como te vuelvo a repetir, no era un hombre común y corriente, un hombre como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Hay que recordar, hermanos, que un hombre así como nosotros, ¿verdad?, como tú y como yo, jamás podría llevar los pecados de todas las personas que habitan en la tierra, ¿verdad?
no podrá llevar jamás los pecados de todas las personas que habitaron y que habitarían en el futuro este planeta. ¿Cierto? Ese no era un trabajo para un hombre común y corriente. Número 2, hermanos que nos escuchan, el sacrificio para la expiación de pecados requiere forzosamente de un cordero perfecto y sin tacha, decía la ley de Moisés. Esto significa que el sacrificio definitivo tiene que ser efectuado por un Salvador perfecto, hermanos. Esto quiere decir que una persona sin pecado. ¿Y qué hombre, hermanos, hay en la tierra que jamás haya pecado? El mismo Señor mencionaba en su palabra que no hay justo ni aún uno en toda la tierra. Nadie, todos los hombres tenemos en nuestra naturaleza el pecado. Por lo tanto, un hombre común y corriente no puede salvarnos de nuestros pecados, no puede ser el Cordero de Dios. Amén. Entonces, por eso, hermanos, el Cordero perfecto para ese trabajo tenía que ser solamente Dios mismo, ¿verdad? En la persona de Jesucristo. ¿Quién puede ser perfecto, hermanos, para ser sacrificado? Te vuelvo a repetir, solamente Dios. Por eso Jesús, dice la palabra, ¿verdad? Les decía a los discípulos en el Evangelio según San Juan, Jesús ofreció su vida por nosotros, porque solamente Él podía salvarnos. Dice la palabra que a Él nadie le quita la vida, ¿verdad? Él la da de voluntad propia y por amor a ti y a mí. Así que, hermanos, el origen de Jesús es 100% sobrenatural, aunque muchos filósofos, muchos historiadores, ¿verdad?, del mundo digan que Jesús fue un hombre como cualquier otro, un hombre que se casó, ¿verdad? Porque incluso dicen eso, ¿verdad? La verdad es que Jesús, hermanos, fue un hombre, fue 100% Dios, fue un hombre con orígenes completamente divinos y sobrenaturales, hermanos. Él no tuvo un padre genético, por así decirlo, así como tú y como yo. Su padre solamente fue Dios y fue concebido, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Amén. El cuerpo de Jesús fue originado por el poder del Espíritu Santo, porque Jesús es Dios, Él no tuvo principio ni tuvo fin. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la siguiente discusión, que es sobre los dos hijos. Así se llama esta siguiente discusión, y la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32, que dice así: «Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiéndole él, le dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue a trabajar. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos, pregunta Jesús, cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle». Amén. Bueno, hermanos, es el eterno problema, ¿verdad?, entre los que se creen dignos del cielo y los pecadores, ¿verdad? Pero Jesús nos habla algo bien interesante en esta parábola, una parábola que hace alusión a lo importante de la obediencia a Dios, ciertamente, y no solamente de la obediencia, sino también de creerle a Él, ¿verdad? Hermanos, las buenas nuevas de salvación son esta frase que nosotros mencionamos constantemente en la iglesia, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Esta frase, hermanos, que surge precisamente con la aparición de Jesús en el mundo. Y, hermanos, se refieren precisamente a las noticias a las buenas noticias para todas las personas en general, las buenas noticias que vino a traer Jesús sobre la buena voluntad de Dios, y con ello su ofrecimiento para salvarnos de nuestros pecados
y traernos esperanza en todas las cosas, hermanos, porque la obra redentora del Señor Jesús no solamente se limita a darnos salvación, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Como decimos comúnmente, ¿verdad? Dios no es pichicato, ¿verdad? Y al contrario, Dios es abundante, Dios es espléndido y no solamente se conforma con la salvación, sino que la obra del Señor Jesús se extiende a todas las áreas de nuestra vida. Y por eso le damos gracias y en estos días, hermanos, recordamos su piedad, recordamos su misericordia y que en algún momento de la historia de la humanidad Él vino a este mundo a vivir como un ser humano común y corriente. Vino, hermanos, abandonando su gloria, abandonando su divinidad por amor a ti y a mí, para salvarnos, hermanos, para sufrir el lugar que a ti y a mí nos correspondía ocupar, ¿verdad? Que era el del juicio de Dios. Pero bendito sea el Señor que vino. Y esas buenas noticias, hermanos, son las que vino a traer Jesús. Pero con la exposición, hermanos, de estas noticias, de estas buenas noticias de salvación, ¿verdad? Salió a la luz también la dureza de corazón y la altivez de muchos que creen, ¿verdad? Que creen que pueden ganar la salvación y el favor de Dios por sus obras y sus esfuerzos. Regularmente estas gentes son religiosos de aquella época. Incluso en esta época también hay gente dentro de las iglesias que creen que pueden ganar el favor de Dios a través de obras, ¿verdad? Y esta gente altiva, hermanos, es la que no creyó y sigue sin creer a estas buenas nuevas de salvación. Y es lo que les enseña Jesús en esta parábola, en esta discusión que estamos viendo en este momento. Y por el contrario, hermanos, los que le creyeron al Señor son los que reconocieron su necesidad de un Salvador, los que pudieron ver una luz de esperanza en las palabras de vida que Jesús les hablaba. Amén. Y esas gentes, hermanos, ¿eran quiénes? Pues los pecadores, ¿verdad? Tú y yo, ¿verdad? Que gracias a su misericordia, gracias a su bondad, aunque éramos pecadores, aunque éramos desechados por el mundo, al escuchar las palabras de Jesús, reconocimos en nuestros corazones la necesidad que teníamos de que alguien nos salvara, de que alguien nos diera esperanza, ¿verdad? Y esa persona, hermanos, la vimos en Jesús. Y por eso, hermano, hay que darle gracias porque el Señor tuvo misericordia de nosotros, porque siendo tantos y tantos miles de millones de personas, nos ha elegido a nosotros y nos ha ayudado, hermanos, a creer en Él. Porque hay muchísimas gentes, hermanos, que por más que les predicas, por más que les compartes la palabra, incluso podrían ver milagros, hermanos, y ni así creen en Jesús, hermanos. Es por eso que tenemos que darle gracias a Dios todos los días, darle gracias al Señor Jesús, que en su misericordia tuvo a bien a revelarse a nuestras vidas, hermanos. Tuvo a bien a revelarse en nuestras vidas y tocó nuestros corazones, hermanos, para que pudiéramos creer a sus palabras, pudiéramos creer en Él. Y ahora, bendito sea el Señor, le creemos, hermanos. Porque esto no es un bien, no es algo que venga de nosotros, hermanos. No es algo que haya salido de nosotros mismos el creer en Jesús, sino que Él por su misericordia nos permitió creer en Él. Es algo que yo menciono constantemente cuando me toca hablar un poco acerca del ministerio de Jesús, hermanos. Es algo que yo nunca voy a olvidar, que si creo en el Señor es solamente por su misericordia, es algo que viene de Él, es una bendición que viene de Él, es parte de su bondad y no es algo que haya nacido en mi corazón, sino que a Él le pareció bien salvarme y que yo le creyera. Hermanos, démosle gracias al Señor porque hemos podido creer en Él. Amén, le ha parecido bien que tú y que yo le creamos a Él y ahora, hermanos, formemos parte de su iglesia. Amén. Y vamos a seguir, hermanos, una vez más con una discusión más para irnos rápido y no detenernos mucho, ¿verdad? Y sobre los labradores malvados, hermanos, muchos de ustedes ya conocen la historia. Se encuentra ahí en
el capítulo 21 de San Mateo, verso 33 al 46. Dice la palabra: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán tal vez respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Amén. Dice: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Una parábola que, al igual que la anterior, hermanos, enseña acerca de la dureza y la altivez de los religiosos de aquella época. Y también de la época actual, hermanos, porque la palabra de Dios no solamente se aplicaba en aquellos tiempos, incluso son cosas que en la actualidad se siguen viviendo. Amén. La altivez de corazón y la dureza, ¿verdad? Son cosas que se siguen viviendo en la misma actualidad, hermanos. Comportamientos que no solamente sucedieron en aquella época, sino también en la actual. Y nos habla sobre cómo Israel desechó a muchos de los profetas, hermanos, que envió Dios en su momento para darles mensajes. Ustedes saben que a muchos de ellos los mataban, los apedreaban, los ignoraban. Y pues incluso Jesús les estaba diciendo lo que harían en el futuro cercano con él, ¿verdad? Que era crucificarle. Y todas estas enseñanzas deben prender, hermano, un foco de alerta para la iglesia actual. Y un foco de alerta, hermanos, para no caer en comportamientos semejantes, porque incluso los ministerios y los planes de Dios no los puede quitar el Señor, así como sucedió con los fariseos, hermanos, que ellos sabían que aquellos labradores a los que les quitarían aquella tierra eran ellos, ¿verdad? Los religiosos de aquella época. Hermanos, y Dios puede seguir haciendo lo mismo en esta época, ¿verdad? Gente que si no da frutos, gente que si no da lo que el Señor espera de ellos, va a quitarles lo que les dio. Hermanos, por eso es necesario encender focos de alerta y estar siempre en oración para poder, hermanos, hacer la voluntad de Dios todos los días de vida que nos preste. Yo personalmente, hermanos, tengo una petición delante de Dios, y es esa precisamente, hermanos, que todos los días de vida que Él me dé, no sé cuántos vayan a ser, pocos o muchos, que todos esos días me permita vivirlos de tal manera, hermanos, que mi vida pueda ser agradable delante de Él, pero también que sean días o años de vida que me dé en los que yo pueda ofrecerle algo, hermanos. Porque si no le ofrecemos algo al Señor en el tiempo de vida que nos dé, habrán sido, yo creo, una vida de fracaso, hermanos. Amén. Por la gratitud, hermanos, a nuestro Señor, tenemos que vivir de tal manera que Él pueda ser honrado con los días y años de vida que nos preste.
Amén. Y vamos, hermanos, con la última discusión ya para terminar, que es sobre las bodas del Hijo del Rey, que se encuentra en San Mateo 22, capítulo 1 al 14. Es San Mateo, capítulo 22, versos 1 al 14. Amén. Dice así: respondiendo Jesús les envió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decida a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió a sus ejércitos, destruyó a todos aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, buenos y malos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey a ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Esta, hermanos, yo creo que es la clave de esta enseñanza que Jesús nos quiere dar. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hermanos, es una parábola para meditar en estos días, para meditar, no solamente en estos días, sino más bien meditar todos los días que tengamos de vida, hermanos, porque ciertamente muchos, hermanos, somos llamados al conocimiento de Dios, muchos incluso somos llamados al ministerio, pero dice el Señor que a pesar de que son muchos los llamados, pocos son los escogidos. ¿Y por qué, hermanos? Cuando leemos esta enseñanza, a veces lo primero que nos viene a la mente es que son pocos los escogidos porque creemos que Dios escoge a los mejores y desecha a los que no son tan buenos. Pero no es así, hermanos. Así lo haría un hombre de este mundo, un hombre que no conoce a Dios, pero Dios no es como los hombres. Dice la palabra que Dios mira el corazón y no ve lo que el hombre mira. Entonces, ¿por qué dice esta enseñanza, hermanos, este último versículo, que son muchos los llamados pero pocos los elegidos? Por lo que el mismo Señor Jesús nos enseña dentro de esta parábola, hermanos. Muchos son los invitados, pero muchos, hermanos, se niegan a obedecer, se niegan a aceptar la invitación de Dios a venir y formar parte de su pueblo. Muchos, hermanos, son invitados por Dios mismo a poner, a trabajar para Él, ¿verdad? A tener un ministerio, y sin embargo no les importa, ¿verdad? Prefieren irse a sus negocios personales, como sucedió con estos hombres, ¿verdad? De los cuales nos habla la parábola, donde dice que pues muchos se fueron a realizar sus trabajos, a la labranza, a sus negocios, ¿verdad? Y otros dice que mataron a los siervos, ¿verdad? Los afrentaron y los mataron, hermanos. Y lamentablemente este tipo de cosas no solamente pasaban en aquella época, son situaciones que incluso siguen pasando en la actualidad, hermanos. Seguramente ustedes habrán visto en la iglesia, y no solamente en nuestra congregación, sino en muchas otras iglesias, gente que es muy inestable en ir a la iglesia, ¿verdad? Gente que los puedes ver hoy y van, esta semana, la siguiente y luego la que sigue, y los puedes ver quizás un mes o 2 meses y yendo constante a la iglesia, y de repente se desaparecen y no los vuelves a ver hasta dentro de varios meses, ¿verdad? Hermanos, el Señor Jesús nos pide que seamos constantes, nos pide que seamos serios en aceptar la invitación que nos da. ¿Por qué, hermanos? Porque esa invitación no va a permanecer para siempre. Va a llegar un momento
en el que el Señor va a recoger la invitación, hermanos. Dice la palabra que hay que buscar al Señor mientras puede ser hallado, ¿verdad? Y hermanos, es algo que podemos aplicar en esta misma enseñanza, hermanos, porque al Señor no creo que sea algo bueno decirle que no, rechazarlo, hermanos. Aunque ciertamente ya aceptar la invitación es algo que es una decisión personal, ¿verdad? Una decisión de cada quien. Sí es necesario, hermanos, que consideremos que rechazar al Señor o no tomar en serio o a la ligera las cosas de Dios, al final de nuestros días nos puede salir muy caro, hermanos, y terminemos incluso en el infierno, como sucedió con estos hombres que rechazaron la invitación a las bodas, que rechazaron al Señor Jesús, que rechazaron, hermanos, el Evangelio de la salvación. Amén. Son parábolas, hermanos, que en estos días tenemos que meditar y compararlas con lo que estamos haciendo nosotros mismos hoy en día, ¿verdad? Hay muchas formas, hermanos, de desechar a Dios, y una de ellas es esta que está descrita en esta parábola, ¿verdad? Regularmente creemos, hermanos, que las parábolas eran para dar enseñanzas en contra de religiosos malportados de aquella época. Y sí, ¿verdad? Es cierto esto, pero también son enseñanzas que obligan a la iglesia, como les vuelvo a repetir, a prender focos de alarma para no cometer los mismos errores. Dios hace invitaciones como a que aceptes a su Hijo como tu único Salvador. Hace invitaciones para que le sirvas. Y aunque esta parábola, hermano, está enfocada a la salvación y a la gran fiesta de Dios con sus escogidos, ¿verdad? Las bodas del Cordero, no podemos pasar por alto, hermanos, que nos honra al hacernos estas invitaciones. Pero muchos tienen en poco a Dios y por eso lo rechazan. Creen que la invitación les va a estar esperando para siempre, como yo les decía hace un momento. Y según esta parábola, hermanos, no será así. Creemos que porque Dios es misericordioso y siempre nos va a perdonar todas nuestras tonterías. Creemos que podemos pues no tomar en serio el Evangelio, que al fin que Dios nos va a perdonar de todo, dicen algunos, ¿verdad? Pero esta parábola, hermanos, nos enseña una realidad completamente diferente. Un Dios que se cansa, un Dios que si ve que alguien le está menospreciando, que si ve que alguien está tomando en poco sus invitaciones, simplemente la va a recoger y se la va a entregar a otra persona que sí quiera estar en las bodas del Cordero, a otra persona que sí quiera servirle, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes de estas cosas y pues no rechazar, hermanos, la gran oportunidad que el Señor Jesucristo nos da a ti y a mí. Si tú quizás te identificaste, hermano, con aquellos que rechazaron la invitación del Señor en esta parábola, pues simplemente ponte en oración delante de Dios, pídele perdón y cambia, hermano, tu actitud. Ciertamente no es fácil servirle al Señor, pero sí te puedo decir que es todo un honor seguirle y también servirle, hermanos. Es un honor porque no somos dignos para ser embajadores de su palabra, para ser embajadores de la fe, ¿verdad? Sin embargo, el Señor tuvo a bien, ¿verdad?, poner los tesoros del Evangelio en vasos de barro, y esos vasos de barro somos tú y somos yo. Amén. Espero que este devocional, que no fue tan corto, ¿verdad?, pero pueda ser de bendición para ti y que te haga meditar, hermano, y poner en revisión tu vida, ¿verdad? Bueno, hermanos, yo me despido y solamente les invito a que sigan los demás devocionales de mis hermanos de la iglesia, que con cariño y esfuerzo preparan para ustedes y para que puedan seguir meditando en la palabra del Señor, ¿verdad?, todos los días. Que el Señor les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.